Inicia Arturo Guillén, adelante. Buenas tardes a todos y agradezco la invitación de parte del coordinador de estos eventos de Casarán, Ángel Guerra, y bueno, aprovechando para señalar que tanto el profesor Guillén, que está aquí a mi lado derecho, como un servidor, somos miembros de, y Luis Arismendi también, miembros de este seminario permanente de América Latina, y creemos pues que es una oportunidad, una importante actividad en la cual nuestra sociedad puede participar. Estamos por celebrar a partir de este miércoles un coloquio internacional, sobre todo con investigadores latinoamericanos, que se va a celebrar en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el foro de la Facultad de Economía del Instituto de Investigaciones Económicas. Pues va a haber una serie de mesas y eventos en los cuales se van a discutir los problemas actuales en el país. Mi intervención en el día de hoy quiero situarla en dos puntos. Uno, lo que tiene que ver con el desarrollo de la crisis del capitalismo, y en ese contexto cuál es la situación actual de América Latina, que ha llevado a una serie de sectores, incluyendo los sectores de la derecha, a hablar del fin de un ciclo progresista, y en algunos, y inquietud, yo diría, en algunos segmentos de izquierda, sobre ciertas dificultades que se enfrentan para proseguir el cambio democrático progresista en América Latina. Entonces, sobre esos dos puntos voy a situar mi comentario. Bueno, primero dejarles claro algo que quizás todos lo tenemos así, que es el hecho de que esta crisis no comienza hace unos meses. Si los problemas que enfrenta, por ejemplo, la economía mexicana en este momento, la devaluación del peso, la inflación, etcétera, etcétera, no son problemas que comienzan o sea, de hecho se trata de una crisis que comienza en el año de 2007, que arranca con una crisis financiera sistémica que afecta a todo el mundo capitalista, se convierte en una gran recesión en los años 2008-2009 y no concluye ahí. O sea, la recesión terminó, pero después vemos cómo por decirlo de esa manera, la crisis ha ido cambiando de piel y apareciendo nuevos espacios y nuevos focos, como fue el caso de la crisis en Europa en los años 2011-2012, de la cual todavía no sale, y ahora el foco principal en las economías emergentes, lo cual nos atañe a nosotros como mexicanos y como latinoamericanos. Es decir, que el espacio en el cual se está desarrollando ahorita la crisis es fundamentalmente el de los mercados llamados emergentes, que en otras palabras no serían más que los países de la periferia capitalista, y en particular afecta, por tanto, a los países de América Latina. Hay muchos problemas en el momento actual y no podría en un evento de esta naturaleza, con el tiempo que tengo a mi disposición, abundar en las distintas cuestiones que enfrenta ahorita la economía capitalista. Solo mencionaría algunos problemas. El que me parece el problema principal es lo que sería el avance de la deflación. O sea, el capitalismo está entrando en un proceso deflacionario que se tiende a generalizar. Yo podría quizás atreverme a decir que en el momento actual, tanto la economía japonesa como la norteamericana y la europea viven ya en un proceso de deflación, que en América Latina se enmascara porque el tipo de cambio afecta. Es decir, el tipo de cambio se ve afectado. Ya sabemos que cuando hay devaluaciones hay procesos inflacionarios, pero eso no quiere decir que América Latina está al margen del proceso deflacionario en el sistema capitalista internacional. Entonces, ese es un problema central que yo creo que ahorita es quizás uno de los problemas más importantes y que explica, entre otras cosas, los titubeos, por ejemplo, de la FED, del Banco Central Norteamericano, para tratar de llevar adelante lo que ellos han llamado la normalización monetaria
y empezar a elevar las tasas de interés. Esos titubeos, que por otro lado ponen de relieve la esterilidad de las políticas neoliberales, y sin la falsedad de las teorías monetaristas, ¿no? En el sentido de que la política monetaria es el principal instrumento de política económica, lo que decía Friedman, de que la única manera que había de controlar la economía era a través del control de la oferta monetaria, y lo que estamos viendo es que la Fed no tiene ninguna capacidad para determinar ninguna política monetaria. Como decía algún autor, la política monetaria norteamericana no va a ningún lado, no va a ninguna parte. Es simplemente una política pragmática que se adapta a las condiciones de la crisis y que en este momento, como decía, se caracteriza por un proceso deflacionario agudo. Ligado a ese proceso deflacionario está el desplome de los precios de los productos primarios, que obviamente afecta muy duramente a América Latina, nos afecta a nosotros por el petróleo y por otros productos primarios, le afecta a Chile por el cobre y otros minerales, les afecta a todas, a Perú y a Colombia y a Brasil por la incursión que han hecho en el negocio, en el mercado tanto de minerales como de agronegocio. Entonces, deflación, desplome de los precios de los productos primarios, que pone de relieve que algunas teorías que en América Latina fueron muy famosas, como la de Premix, no han muerto. Algunos economistas ya daban por muerta la tesis de Premix de que los precios de los productos primarios caían en las fases de crisis. ¿Por qué? Porque se decía, porque está China, y China va a mantener la demanda imposible. China ahí está y con mucho éxito en muchos sentidos, pero es incapaz de evitar este desplome del precio de los productos primarios, lo cual reivindica la validez de las tesis de Raúl Ruegos. Y el otro elemento, a propósito de China, es la desaceleración de la economía china, que no sabemos hasta de qué grado es. Sí, porque siempre finalmente analizar a China es pensar en chino, por tanto está en chino poder decir efectivamente qué está pasando allí. Es decir, lo que sí parece evidente es que hay un problema de baja del ritmo de crecimiento, del cambio del modelo económico que ya antes se planteado, etcétera, etcétera. Pero no voy a tener ahí para entrar a lo de América Latina. Entonces, la crisis global que no ha terminado y que simplemente está cambiando de piel, ahora nos está afectando a nosotros, a la periferia capitalista y en particular a América Latina, por tanto a nosotros mismos. Si ustedes han seguido, y seguramente lo habrán hecho, son personas preocupadas por los problemas, en los últimos, digamos, 10, 11 años, 12, desde que Hugo Chávez llegó al poder en Venezuela, ha habido cambios muy importantes en América Latina, tanto económicos como políticos. A grosso modo, diciendo esto, si se quiere, una descripción que no profundiza en las características y en los elementos diferenciadores de cada país, pero podríamos decir que desde hace 10 años América Latina podríamos ubicarla en 3 grandes espacios geográficos y geopolíticos también. Y dentro de ese espacio geopolítico nuevo hay 2 espacios por lo menos post-neoliberales o de gobiernos que se han separado parcial o más radicalmente del consenso de Washington. Entonces esos 3 espacios son, por un lado, el polo neoliberal, que desgraciadamente somos nosotros, Colombia y algunos países centroamericanos, que nunca han roto con el consenso de Washington. Lo que hemos tenido es una mera reproducción y profundización del neoliberalismo a lo largo de todos estos últimos años. Entonces está ese espacio neoliberal, está el espacio de los países que yo llamo del posconsenso de Washington, que sería básicamente Argentina, Brasil, Uruguay, aunque Argentina, creo yo, desde mi punto de vista muy personal, profundizó más en lo que podría ser un modelo
neodesarrollista o desarrollista más que Brasil y que Uruguay mismo. No es calificación de los gobiernos, no estoy hablando de la cuestión propiamente política. Uruguay acaba de terminar uno de los presidentes quizás más populares de América Latina y que más repercusión han tenido, con Pepe Mujica. Estoy hablando de la política económica, del conjunto de cosas que se han venido haciendo en estos países. Entonces, está eso, lo que podemos llamar el nuevo desarrollismo. Aquí están los países del socialismo del siglo XXI, que yo todavía, en verdad, entendiendo la importancia de una etiqueta de ese tipo y de la importancia de reivindicar la alternativa socialista, creo que todavía nos falta mucho en poder definir de qué estamos hablando. Que abarca Venezuela, Bolivia y Ecuador, que obviamente todos ellos son resultado de profundas transformaciones sociopolíticas, de movimientos populares, tanto el chavismo, que viene a partir de la asunción de Chávez al poder, y la formación del movimiento, digamos, bolivariano, como los movimientos sociales en Ecuador, en Bolivia, que dieron lugar a los gobiernos de Correa y Evo Morales, respectivamente. Entonces, reconozco y quisiera plantear esa idea que esos países han logrado importantes avances económicos en la última década. Lo que se logró en Brasil con 2 periodos de Lula obviamente es muy importante en términos de empleo, en términos de salarios reales, en términos de programas sociales, en términos de combate a la pobreza. Es decir, Lula se distanció del consenso de Washington y en cierta medida también Dilma intentó seguir esa línea, ¿verdad? Se repudió la relación carnal con el Fondo Monetario Internacional, se hicieron una serie de cambios. Yo diría, para no abundar y cansarlos con detalles, que en esos países se modificó el estilo de desarrollo, se abandonó el modelo neoliberal en ciertos segmentos, se separaron del consenso de Washington, se reivindicó el papel del Estado, etcétera, 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 y se lograron importantes avances. Decía, para dar un solo dato, en este país, México, que a lo largo de las últimas décadas ha creado una sola universidad pública, que es la UACM, y la creó el gobierno de López Obrador en la Ciudad de México. Lula creó 14 universidades federales públicas nuevas, y no es poca cosa hablar de eso para la situación que se vive en nuestro país. Entonces, para plantear o cerrar este punto, esos países del que podríamos llamar el espacio post-neoliberal se separaron, unos más, otros menos, parcialmente del consenso de Washington, aplicaron estilos de desarrollo distintos, pero ninguno de ellos ha logrado, digamos, trascender a la etapa en que podríamos decir que ya han alcanzado el socialismo, incluso en los países del socialismo del siglo XXI, porque en todos ellos la burguesía sigue siendo la clase dominante y la que controla muchos de los principales medios de producción de esos países, y que, como hemos visto en los últimos meses, hay aparentemente una ofensiva de la derecha y de la ultraderecha coordinada, vinculada probablemente a los Estados Unidos, para tratar de frenar esos cambios. Ese es el punto en el que estamos, es un punto muy delicado, en donde efectivamente esos países lograron grandes avances, pero donde al mismo tiempo empiezan a presentarse una serie de problemas, ¿no? Es decir, en otras palabras de lo que decía antes, yo no considero que esos países progresaron porque los precios de los primarios eran altos. Es cierto ese hecho, y eso coadyuvó a ese proceso de progreso, pero creo que sería un error también menospreciar los cambios políticos que se dieron en ese país. Y tan son importantes que son una de las principales preocupaciones de los Estados Unidos, que se hayan formado ese espacio neoliberal en su patio trasero y que no hayan logrado hasta la fecha, salvo el golpe en Paraguay y el golpe en Honduras, desestabilizar y derribar esos gobiernos de izquierda. Ese es el punto en donde estamos en este momento.
Entonces estamos en una crisis ya en América Latina, en donde el estancamiento que se liga al neoliberalismo se ha transformado en algunos países como Brasil en recesión. Brasil va a terminar el año con una caída del PIB del 3%, donde ha habido depreciación de las monedas, es decir, no solo el peso se está devaluando, se está devaluando el real, se está devaluando el peso chileno, se está devaluando el peso colombiano a velocidades importantes. Se está agudizando el desequilibrio externo, si las balanzas de pago empiezan a resentir precisamente los efectos de la caída de las exportaciones, de la caída de los precios, todas estas cuestiones. Y sobre todo ha empezado a haber un proceso de fuga de capitales ligado no solo a la inestabilidad general del capitalismo y la incertidumbre frente a la crisis, sino también ligado a eso que decía al principio, a la incertidumbre sobre el curso de la política monetaria de la FED, que como les digo es una política totalmente errática, no errática, sino en el sentido de que no han logrado lo que querían. El primero que anunció que iba a haber normalización monetaria fue B. Bernanke, que ya no es el presidente de la FED. Cuando él era presidente de la FED, anunció en mayo de 2014 que se iba a iniciar la normalización monetaria. Estamos en 2015, casi finales, y cada vez que se reúne la FED posponen. Insisto, no es porque no les interese normalizarlo, es porque la deflación no los deja actuar y porque saben que si elevan las tasas de interés lo único que van a provocar es una depresión de mayores consecuencias. Termino, porque ya me quedan 5 minutos. ¿Hay un fin del ciclo progresista o no en América Latina? Mi respuesta sería no. En primer lugar, porque en la historia las transformaciones hacia adelante o las regresiones hacia atrás dependen de muchas circunstancias y no hay manera de poderlos anticipar. No hay determinismo en la historia. Y considero que sería difícil que estos pueblos, que si bien no lograron ya una transformación revolucionaria profunda, ni erradicar el capitalismo, han tenido progresos importantes en sus niveles de vida y en sus condiciones, renuncien tan fácilmente a esas conquistas. Pero eso no quiere decir, desde mi punto de vista al menos, que no haya peligros importantes. Y solo mencionaría lo que en mi opinión serían algunos de los límites de este modelo post-neoliberal. El primer punto sería de que este modelo no rompió con el núcleo duro de las políticas macroeconómicas neoliberales. ¿Sí? No se logró transformar a profundidad, por ejemplo, en el Brasil, probablemente en Argentina, mucho más. Ni se cambió la política monetaria, ni se cambió la política cambiaria, ni se cambió la política fiscal. Y cuando el gobierno de Dilma Rousseff quiso hacer esto, lo aplicó durante algunos meses, bajó las tasas de interés y intentó aplicar una política cambiaria distinta. El aumento de la inflación y la inestabilidad política misma hizo que inmediatamente reculara y volviera de nuevo a políticas de corte neoliberal, incluso poniendo un señor de apellido Levy, que es un nuevo ministro de Finanzas, que es un neoliberal totalmente neoliberal, que no hay ni por dónde buscarle ni desarrollismo ni progresismo. Entonces, uno es eso, no se rompió con el núcleo duro de las políticas macroeconómicas neoliberales. En varios de estos países neoliberales, incluyendo Ecuador, Venezuela, no se logró cambios importantes en la matriz productiva. Es decir, volvemos a los viejos problemas de América Latina. Si no hay una industrialización en el centro de la estrategia de desarrollo, esa estrategia de desarrollo es trunca. Y todo lo que vemos en Argentina, en Brasil, en otros países, es reprimarización, vuelta a la producción de productos primarios, desindustrialización, extractivismo, etc. Y por último, concluya con esta idea. No quiero transmitir ningún pesimismo, simplemente estoy planteando que estamos frente a problemas objetivos y que es necesario
que autocríticamente veamos qué ha pasado y qué hay que hacer. Y en ese sentido, el cambio progresista continuará. Si no resolvemos todo este tipo de problemas, probablemente la crisis política se agudice y veamos que en Brasil no triunfa la izquierda, no obstante que Lula sea el candidato, ojalá y sí, pero veamos que Argentina va hacia el centro, aún ganando Scioli. Dependerá de muchas circunstancias y no quiero tomar un tema que seguramente el doctor Viviani va a tratar. Entonces estamos en ese asunto y por tanto la otra limitante que quería plantear es de que no obstante los avances, sobre todo en los países que van a radicalizar el proceso como Venezuela, Ecuador y Bolivia, no se logró construir todavía nuevos bloques de poder capaces de impulsar un nuevo modelo de desarrollo. Eso sería básicamente mi comentario. Muchas gracias. Le damos la palabra a Guillermo Viviani. Adelante. Muchas gracias. En primer lugar, quiero expresar mi satisfacción de estar en este centro cultural. Yo soy un docente universitario, pero me siento en mi casa, en un centro cultural, porque en Argentina, en la explosión del 2001, cuando se vivió la crisis más grande que tuvo el país con el derrumbe de la convertibilidad y posiblemente una de las crisis más grandes de América Latina, afloraron asambleas populares y centros culturales. Y yo pertenezco a una organización llamada Economistas de Izquierda, EDI, que en cada ocasión iba a las asambleas populares, a los centros culturales, a dar una idea de lo que estaba pasando y sobre todo a discutir. Y yo recuerdo un año 2002 y también un año 2003 de actividad muy intensa, multiplicándonos los economistas del EDI en Buenos Aires, en el interior. Y bueno, Buenos Aires es una ciudad muy extendida, así que yendo a cada lugar donde nos convocaron. En la exposición yo voy a correrme más al sur del continente, América Latina. Sí voy a tomar el marco muy importante que propuso Arturo, que hay países que se quedaron bajo la influencia del neoliberalismo, que no pudieron romper con el neoliberalismo. Hay países, entre los cuales incluso Argentina, Brasil, del post-consenso de Washington, que establecieron políticas diferentes, políticas en muchos aspectos marcadamente distintas. Yo creo que tanto Kirchner, Néstor y Cristina Kirchner, como Lula y Rousseff encarnan estilos de políticas que son diferentes al estilo de política de los representantes del poder neoliberales, de obediencia completa a las burguesías locales y sobre todo de obediencia completa al imperialismo norteamericano. Ustedes saben que la Argentina, en el momento de la crisis, en el año 2001,
hizo un repudio de la deuda externa. Y ese repudio no fue porque ese presidente, saben ustedes que la crisis en Argentina significó tener 5 presidentes de la República en el término de días, de semanas, de menos de un mes. La moratoria de la deuda externa no obedecía a la inclinación nacionalista de Adolfo Rodríguez Sá, que fue quien la propuso en el Congreso Nacional, sino a que Argentina había sido exprimida por el imperialismo norteamericano como un limón, y como quedó seco, lo tiraron al piso, y por eso se produjo la crisis externa de la convertibilidad. Bueno, y también reconozco un tercer grupo de países en los que se encuentran a nivel países de orientación nacionalista radicalizada, como Venezuela, Bolivia y Ecuador. Y yo en este grupo también ubico la presencia del socialismo en Cuba socialista. Entonces, yo me voy a referir principalmente al cono sur, me voy a referir, y también me voy a referir a los países post-neoliberales, Argentina, a Brasil. Bueno, quizás con Arturo discutiríamos la ubicación de Uruguay, pero puede ser post-neoliberal, post-consenso de Washington. Miren, la Argentina próximamente va a hacer un cambio de gobierno, va a haber una sucesión presidencial. Y es la primera sucesión presidencial que se hace, exceptuando la de Menem, ¿no? Pero la de Menem tiene características particulares, sin una crisis explosiva. Las anteriores sucesiones presidenciales fueron con crisis económicas de una intensidad brutal, la hiperinflación del año 89 y el derrumbe de la convertibilidad en el año 2001. Bueno, eso significa que Argentina y Brasil tuvieron una política en la primera década del siglo y en lo que va de la segunda, de mayor expansión, de mayor promoción de la demanda agregada. Son dos países que transcurren un camino económico de manera muy distinta, porque Argentina sale de una explosión. Kirchner viene después de una explosión en que el Producto Bruto cayó un 20%, el salario real cayó un 30%, la inversión cayó un 40%. Entonces, eso es un punto de partida. Un punto de partida muy distinto al que tuvo Lula. Además, Kirchner también hereda un beneficio que es la moratoria de la deuda externa, porque está 5 años negociando sin pagar la deuda externa. Y esas son diferencias muy fuertes con el Brasil. Yo creo que son diferencias muy fuertes con el Brasil. Y eso en Argentina provoca una situación particular en la historia contemporánea. Porque si uno mira el crecimiento de la Argentina, si uno mira, digamos, una figura, va a ver que la Argentina va para abajo o se estanca, y en los últimos 10 años eso se transforma en una línea de crecimiento. Crece la Argentina. Crece la Argentina y eso significa ciertas
mejoras sociales. Ahora, el crecimiento argentino es un crecimiento que en cierto aspecto yo lo vinculo mucho al de Brasil. Es un crecimiento que incluso hereda las dificultades de la década de la convertibilidad. Es un crecimiento industrial débil, dependiente, desestructurado. Es un crecimiento que se hace sobre la base, se hace y se sigue haciendo, sobre la base de un aporte extraordinario de los precios internacionales. Porque es cierto que la etapa de los precios internacionales llega a un declive más o menos importante, pero no para la Argentina, no para la Argentina. La Argentina sigue con precios muy buenos. Argentina es exportadora de soja y Argentina es importadora de petróleo. Así que la situación, los precios de la soja son muy elevados, más allá de que en Argentina se cobran impuestos sobre la soja, es decir, el Estado queda con la parte de la renta agraria, y Argentina, por su política petrolera, Kirchner, por su política petrolera irresponsable, perdió el autoabastecimiento, de manera que importa petróleo, pero la caída del petróleo es un beneficio muy grande para la Argentina. Es lo que ha permitido llevar a cabo este proceso de alza industrial, de alza del empleo, de alza de las inversiones. Sin embargo, hace 3 o 4 años que Argentina está con problemas serios, y Argentina es un país con una política distinta a los neoliberales y distinta también a Brasil y a Uruguay, porque es un país intervencionista, es un país donde el Estado toma medidas para proteger la producción nacional, impulsa la demanda y toma medidas. Ahora, medidas de protección del mercado interno. A pesar de eso, la Argentina tiene un resultado muy malo en su política industrial. La Argentina nunca ha sido tan dependiente como hoy, a pesar de que yo me refiero al contexto, un contexto de mayor protección. Nunca ha sido tan dependiente de hoy como de bienes de capital y de insumos extranjeros. Brasil se acerca a la Argentina en ese gran problema, pero Argentina lo supera en dificultades. Y a pesar de que en Argentina hay control de cambio, es decir, no se pueden comprar dólares, tampoco se puede importar. Hay restricción a las importaciones productivas. Argentina está en una crisis financiera. Fíjense que Argentina con una inflación muy alta. Argentina tiene control de cambios y, sin embargo, el principal problema que tiene el gobierno argentino es el de controlar el mercado ilegal de divisas. Porque lo que vale 9 pesos con 50 oficialmente, en el mercado libre cuesta 16 pesos. Y ustedes, 16 pesos digo yo. Ustedes saben que la Argentina es un país donde el impacto del dólar, bueno, posiblemente no lo sepan, el impacto del dólar en la vida cotidiana es tremendo. Argentina es un ejemplo de país dolarizado. De manera que yo creo que esta década de ruptura con las políticas del imperialismo, con las políticas directas de Bush, y
también de gran aporte de los términos de intercambio, de los precios internacionales, sobre todo Brasil y Argentina, porque Brasil también exporta soja, a Brasil le va bien, pierde petróleo, porque Brasil ha empezado a pierde el petróleo. Yo creo que se avanzó, pero se avanzó por debajo de las posibilidades. Es un avance del cual yo soy crítico, Creo que es imposible encarar, sobre todo con el auxilio de las divisas que tuvo Argentina y Brasil. Argentina nunca en su historia tuvo un aporte de divisas como lo tuvo bajo el kirchnerismo. Mirando los números, mirando los números, en extensión y en magnitud. Sin embargo, han sido países que no han sabido, impulsaron la demanda, pero no han sabido planificar mínimamente el desarrollo de las fuerzas productivas. Sin una planificación, aunque sea elemental, de la industria, no es posible salir adelante, no es posible que los países periféricos salgan adelante. Dejando que el dólar se escape a Nueva York, que la burguesía fugue capitales, tampoco es una forma de llevar adelante un proceso productivo. Aún así yo creo que fundamentalmente Argentina tiene todavía esa cámara de oxígeno tan grande que le permite crecer deformadamente, desarticuladamente, que es el precio de los granos. Sí, Argentina sigue, salvo que haya un desplome. ¿Cómo veo yo el futuro? Bueno, yo computo un problema económico en la Argentina. Y yo computo un problema económico, un problema político en Brasil. Porque el gobierno que se hizo cargo en la Argentina es un gobierno peronista, es un gobierno que tomó una línea centro-izquierdista, pero de una tradición no socialista, para nada socialista. Yo computo una dificultad muy grande en Brasil, porque en Brasil se llevó a cabo una política de extremar cautela frente a la burguesía, y de bajo crecimiento, y eso lo hizo un partido socialista. Y eso pasa mucho en América Latina. El Frente Amplio es un partido socialista donde están los comunistas y los socialistas en el gobierno hace años. En Chile, salvo el interregnio de la derecha, desde el año 90, el Partido Socialista, que es el partido de Salvador Allende, más allá de sus transformaciones, pero el partido de Salvador Allende, está en el gobierno y ahora están los comunistas también. Entonces, si políticamente quienes tienen que llevar al progreso social, a la elevación del nivel de vida de los habitantes, a la defensa de la clase obrera, a la defensa de los estudiantes, y no de andar persiguiendo con carros hidrantes a los estudiantes como hace Gallete, como siempre ha hecho la Concertación. Bueno, yo ahí veo una dificultad. Yo creo que son países en los cuales el pueblo pelea, por ejemplo en mi país el pueblo pelea, una muerte le cuesta mucho al gobierno, una muerte, incluso al gobierno kirchnerista, porque el pueblo pelea. Pero desde mi punto de vista no hay un desarrollo de
de las organizaciones políticas que tiendan al cambio. Yo creo que la muerte de Chávez es un golpe muy duro para América Latina. Es un golpe muy duro porque Chávez, más allá de las discrepancias o de las coincidencias que uno pueda tener, era un hombre que enfrentaba decididamente al imperialismo norteamericano, con gran fuerza. Y eso hace que tengamos esta situación. Por un lado, termina el viento de cola, termina para la mayoría de los países latinoamericanos los altos precios internacionales. Para los que se endeudaban, en algún momento va a terminar las tasas de interés muy bajas. Entonces, hay dificultades por ese lado. Hay dificultades en el sentido de que yo no veo vanguardias políticas, yo no veo grupos políticos, no veo partidos políticos que peleen por el progreso social en América del Sur, por la defensa de los trabajadores y por construir nuevas sociedades, sociedades industrializadas, sociedades modernas, sociedades con una estructura industrial sólida. Y también veo que la desaparición de Chávez le da fuerzas al imperialismo. Es posible que el imperialismo norteamericano haya desatendido en los 10 o últimos 10 o 15 años América Latina, ha dejado de hacer sus tropelías constantes en América Latina, porque el imperialismo norteamericano tiene problemas por todos lados, políticos y económicos. Pero pueden volver. Bueno, frente a eso, frente a esa perspectiva que yo trazo, yo tengo una fe enorme en que van a seguir los gobiernos nacionalistas, Evo, Correa, Maduro, Castro, y en que cualquier arremetida de la burguesía, el tránsito que señalaba recién Arturo en la Argentina, muy probable, seguro, porque cualquiera sea el presidente electo de la centroizquierda, el centro o para donde sea, va a ser contrarrestado por la lucha de los pueblos. La garantía y la esperanza de que América Latina avance hacia el futuro está dado por el coraje, el dinamismo y la decisión de lucha de los trabajadores. Muchas gracias. Le damos las gracias al maestro Guillermo y el doctor Darío Salinas, adelante. Muchas gracias. Aunque convocaron este foro, casará la jornada al colega y amigo Ángel Guerra, que ya regresa, vamos a estar sintiendo, y sobre todo a ustedes reconozco muchas caras con quienes hemos compartido también en el pasado reflexiones similares a las que nos convoca hoy. Hablar de la crisis y retomar el desarrollo de un debate en curso acerca de las posibilidades de profundización o involución de los logros que se han podido forjar durante estos años en la lucha antineoliberal en América Latina. La primera idea que yo quiero colocar sobre la mesa, que me parece importante porque establece un contraste con el escenario actual, es un rápido recordatorio de cómo era América Latina y el Caribe hace un cuarto de siglo. Hace 25 años, cómo era la región latinoamericana y cuáles las circunstancias por las que atraviesan otros procesos políticos de la región. Hace 25 años, la desesperanza era la tónica de los procesos políticos en América Latina. Panamá, recientemente invadida, la derrota electoral
de una de las grandes esperanzas después de la Revolución Cubana, la derrota sandinista, y la imposición a sangre y fuego en una política de desregulación con un costo social, con una brutalidad a partir de los criterios del Consenso de Washington y de los gobiernos neoliberales de entonces. Este era el panorama. Y no se entendía a América Latina sino a partir de los criterios hegemónicos del neoliberalismo. Desde allí se pensaba la política, desde allí se hacían los diagnósticos y desde allí se trataba de entender hacia dónde podía transitar esta región latino-caribeña. Y yo creo que desde aquel escenario desesperanzador se fue tejiendo lentamente para pensar nuevamente las posibilidades de la transformación y reinstalar la problemática del cambio en América Latina. Porque no hay que olvidar que aquel escenario también se correspondía con un escenario catastrófico a nivel mundial, el reordenamiento de las fuerzas, y que constituyó un nuevo orden y que también impulsó una nueva forma hegemónica de pensar. No nos olvidemos a Francis Fukuyama y el fin de la historia, que fue como el trazo para olvidarse de las posibilidades del cambio a nivel mundial. Y en América Latina no nos olvidemos de la utopía desarmada, cuando prácticamente se le dijo desde la intelectualidad otrora progresista que América Latina tenía que ser pragmática, asumir el posibilismo y sumarse a este proyecto modernizador del neoliberalismo, porque no había de otra. Por cierto, ese escenario ha cambiado. Y no ha cambiado solamente por las preocupaciones que se han dado en el terreno de pensar políticamente América Latina, sino yo me atrevería a decir porque se han desarrollado luchas muy importantes en la región, en registros muy distintos, con expresiones muy diversas, no siempre articuladas a un proyecto de transformación política. Creo que nosotros, si queremos entender los procesos en curso, tendríamos que recuperar el significado importante que fue para América Latina el Caracazo, 1989. Año exacto en que se formulan las estrategias desde Washington con un llamado consenso para la modernización y esta respuesta social en Venezuela ante un paquete sociomonetarista que mostró las posibilidades de retomar las banderas del cambio. Esto fue muy importante, porque además fue coincidiendo lentamente con otras expresiones prácticamente en todas las sociedades latinoamericanas. El movimiento Sin Tierra en Brasil, la lucha de los estudiantes en Chile, la lucha contra la privatización del agua en la región andina, en Arequipa, en Lima, en Perú, en Bolivia. Y este proceso de volver a tejer la lucha social desde abajo. Desde luego, los grandes acontecimientos en San Cristóbal en 1994, frente al espejismo de la modernización neoliberal, desde abajo se fue reconstruyendo un horizonte de posibilidad con la lucha social. Yo creo que esto es lo que ha impactado en el debate latinoamericano. Y esto es lo que explica, por ejemplo, cómo surge el comandante Chávez en Venezuela. Sobre el maniqueo y engañoso bipartidismo Adeco Copey, en nombre de la alternancia invocando objetivos democráticos, pero ya asumidos
por la avalancha neoliberal, surge figura como la del comandante Chávez, que retomó las posibilidades de cambio en América Latina, que reinstaló las posibilidades de pensar con autonomía, con soberanía. Porque no hay que olvidar que aquella forma subordinada de acoplarse a los designios de Washington era la normalidad en América Latina. Pero esto se fue trastocando, se fue modificando, y se fue modificando justamente por las posibilidades de la lucha. En todas nuestras sociedades latino-caribeñas se luchan todos los días. Y esto es lo que va pautando la posibilidad de enrumbar la política, de pensar la política de otra manera, de reconstruir desde la academia y desde las posibilidades del cambio la política en América Latina. Y eso es lo que posibilita hoy ver a un escenario latinoamericano y caribeño diferente. Y los avances logrados, probablemente no con el purismo, como en el pasado quisimos identificar los grandes trazos y los grandes parámetros de referencia para pensar en las transformaciones democráticas y revolucionarias. Pero no hay que olvidar que esta restauración del pensamiento revolucionario viene de una derrota, y desde esa derrota se reconstruye el tejido social para proyectar un escenario soberano, con autonomía, con capacidad de retomar las grandes problemáticas de América Latina. Y eso es lo que hoy día nos permite ver procesos constituyentes, con revocatoria social del mandato en Venezuela. Esto es muy importante, porque estamos acostumbrados a una democracia de ciudadanía sin ciudadanos, donde el neoliberalismo ha hecho trizas con aquel derecho universal de reclamar lo que justamente corresponde a la ciudadanía a partir de sus derechos en la salud, en la educación, en la seguridad social, en la vivienda, en el trabajo. Esto aparece nuevamente planteado hoy como reivindicaciones muy importantes, pero no solo como patada de ahogado, sino además con un proyecto de transformación en América Latina. Creo que este es el gran tema frente al cual nos enfrentamos hoy en el escenario latino-caribeño. Ahora, estos avances, que no son homogéneos, que son multiformes, que son en grados muy diversos de concreción, incluso de articulación, pero conforme avanzan estos procesos en sus respectivas dimensiones, en Argentina, ¿quién había pensado que así tendrían que darse las cosas y que un gobierno como el gobierno actual y su proyecto se haya tenido que enfrentar y se sigue enfrentando, nada menos que con el diseño hegemónico del capital financiero internacional? Entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en nuestros análisis para saber valorar en cada momento los avances logrados y los riesgos que supone también el no seguir avanzando en estos procesos. Por eso es muy importante este debate que nos convoca hoy la jornada que sale. Porque estamos enfrentados hoy en América Latina ante un escenario donde la contraofensiva oligárquico-imperialista para recuperar los espacios perdidos está a la orden del día en todas nuestras sociedades. Además, como decían los colegas, en un contexto de crisis del sistema capitalista, crisis multifacética, que todo indica que es mucho más grave, más profunda que las crisis cíclicas que hemos conocido, sin que esto no deje de ser a la vez crisis cíclica en muchos sentidos, en cuyo marco, yo creo que esto hay que decirlo, y no en un sentido voluntarista. Yo creo que hoy día aquellas fuerzas que articularon la posibilidad de pensar
América Latina bajo la hegemonía norteamericana hoy no está operando como quisieran sus grandes intereses. Creo que efectivamente este avance transformador en América Latina se enfrenta a síntomas muy agudos de una crisis de hegemonía de la política norteamericana en el mundo y particularmente en América Latina. Todas las guerras promovidas por Estados Unidos en la historia reciente, todas, en términos políticos, no le han redundado beneficios económicos. Y su desprestigio en términos de liderar el desarrollo del capitalismo a nivel global es muy notorio. Entonces, este juego entre sus pretensiones hegemónicas desde una mirada unipolar, su concepción ganadora después del derrumbe del bipolarismo, frente a un mundo donde hay muchas fuerzas, donde hay muchas referencias que generan contrapesos y que pone en tela de juicio el liderazgo mundial de la política norteamericana. Cuando digo que ponen en tela de juicio el liderazgo mundial de la política norteamericana, no quiere decir que sus fisuras en el campo hegemónico son fisuras que trazan un camino inexorablemente terminal. No, el imperialismo puede recomponerse, como también el sistema capitalista, a pesar de su profunda crisis, puede recomponerse, pero no solo por sus contradicciones, también, y aquí está la llamada de atención. Creo que la discusión de la crisis, además de conocer sus ingredientes estructurales, también nos reclama una mirada política en el sentido de que las crisis pueden generar respuestas de solución, no necesariamente sistémicas. Y yo creo que aquí hay un planteamiento muy importante que tiene la impronta latinoamericana, y voy a tratar de explicarlo de una manera muy esquemática. América Latina fue el escenario privilegiado para el desarrollo de este laboratorio neoliberal. Sus resultados están a la vista, son catastróficos desde el punto de vista del bienestar de nuestros pueblos. La sociedad latinoamericana hoy ha fijado el domicilio de la mayor desigualdad del mundo y de la mayor concentración, a su vez, de la riqueza en el mundo. Ahora, este laboratorio de desarrollo neoliberal también hoy es un laboratorio de desarrollo antineoliberal. Y eso está en curso. Y los objetivos políticos en pugna nos van dibujando el escenario, que es un escenario de confrontación. Es un escenario de choque prácticamente en todos los registros, empezando por el choque en el campo de las ideas. Y desde luego en los procesos sociales de todos los días. De cara al Estado, de cara al poder. Se ha tocado recientemente una situación en Chile. Es verdad que Chile, siendo la sociedad más privatizada de América Latina, escenario de la imposición neoliberal sobre la base de un golpe de Estado, pero en su proceso de reconstrucción, a su propia medida, hoy por hoy, un intento de plasmar una reforma educativa después de las luchas estudiantiles del 2005, 2011 y 2012, un intento de transformar el núcleo, que es la columna vertebral de la educación, se enfrenta inmediatamente con las fuerzas de la derecha. Y eso es una reforma moderada. Entonces, ponía este ejemplo, que yo creo que también se repite en otras sociedades. Al menor avance, la derecha se rearticula. Al menor avance democrático, surge la antidemocracia.
Y yo creo que eso hay que saberlo leer. Y yo creo que esto, en este marco es donde se dan hoy día los debates muy importantes acerca de las posibilidades de seguir profundizando las transformaciones antineoliberales en América Latina. Por supuesto que la crisis del capitalismo, impacta negativamente, pero también la derecha hace del impacto del capitalismo una suerte de chantaje. No hay recursos, hay que achicar los gastos. ¿Dónde se achican los gastos? Justamente en aquellos sectores que comprometen el bienestar de la población. Entonces, frente a esto, sin duda que está planteado a la larga y en perspectiva estratégica la recuperación de los grandes debates sobre la matriz económico-productiva sobre la cual descansan las posibilidades de desarrollo. Y yo creo que es importante recuperar esa larga tradición que viene probablemente desde la crisis del 29 y que está en el acervo del pensamiento que permitió incluso pensar a América Latina con cabeza propia. Yo creo que eso es importante. Probablemente esto sea una gran deuda que arrastra, no por ignorancia, sino por la necesidad de crear una correlación incluso intelectual para retomar el planteamiento de que estas economías primarias importadoras tienen que trazar un horizonte de transformación junto con las luchas populares. Y eso es muy importante con lo que se está dando hoy día en América Latina. Quería decir también que esta contraofensiva por hacer retrotraer los avances antineoliberales que se han desarrollado en América Latina no modifica la conducta norteamericana hacia Cuba. Creo que los que estamos en este foro y en esta sala y en esta noche de reflexión sabremos valorar que medio siglo de lucha de la Revolución Cubana, de su trabajo impecable en el terreno solidario, latinoamericanista y diplomático, han creado las condiciones para empezar una conversación sobre las diferencias que existen entre dos sistemas y la posibilidad de que dos sistemas manejen su agenda sin agresiones, como ha sido la característica permanente de la política norteamericana hacia la Revolución Cubana. Pero yo quería subrayar esto. Este es un logro de la Revolución Cubana. Y es un logro que no modifica los propósitos estratégicos de retrotraer la Revolución Cubana, de imponer la minúscula mirada de la democracia liberal en el Caribe, en Cuba, y además abrir espacios mercantilizados y achicar los espacios públicos que ha sabido garantizar la Revolución Cubana. Entonces yo creo que esto es muy importante. Gran avance en términos de iniciar un diálogo y una relación diplomática y abrir embajadas. Eso es un avance extraordinariamente importante que pasa a la vez de las luchas populares y en primer lugar de la propia Revolución Cubana. Pero eso no modifica la contraofensiva a la cual se enfrenta la región, porque lo estamos viendo hoy día en Venezuela. No hemos terminado de dimensionar lo que puede ocurrir hoy día si se reprodujera lo que se produjo el 11 de septiembre de 1973 con las mismas intenciones hoy a través de Guarimpa, a través de una política de desestabilización, a través de esconder mercancías que son necesarias para satisfacer las necesidades más urgentes de la población. Hoy día en Venezuela no solo se trata de desestabilizar al gobierno bolivariano. Ahí está en juego todo un proyecto orientado al golpe de Estado, a retrotraer, porque eso en la mirada norteamericana puede tener un efecto dominante. Es decir, si cada Venezuela puede caer y retrotraerse todos los otros avances que se han logrado en registros distintos en la región latinoamericana frente al neoliberalismo. Por eso yo creo que este debate, que nos hace pensar sobre las posibilidades de profundizar las transformaciones hasta aquí obtenidas, es un debate muy importante. Pero tenemos que hacerlo de cara a los problemas y a los grandes desafíos que enfrenta hoy día América Latina. Muchas gracias. Vamos a dar el micrófono al doctor Luis Arizmendi. Adelante. En efecto, como decía Arturo
Guillén al empezar esta sesión. Esta mesa forma parte de un ciclo de conferencias que organiza CEPLA. Va a empezar su ciclo internacional propiamente miércoles en la Facultad de Economía, habrá 3 mesas plenarias por la mañana, y luego muchas otras mesas donde se van a discutir diferentes temas que tienen que ver con dar cuenta de cómo es que el siglo XXI ha puesto de regreso el pensamiento crítico en América Latina vigorosamente. Esta formulación mediática respecto del fin del ciclo progresista, esta formulación me parece debe ser entendida como una ilusión neoautoritaria. Ciertamente se trata de asumir la historia como destino, el porvenir está definido de antemano, incluso podría decirse el porvenir es pasado, porque el discurso del poder lo que dijo cuando empezaban los gobiernos llamados postneoliberales es que no eran tales, sino que estaban repitiendo de otra forma los regímenes neoliberales. Y ahora que están en crisis los precios de las materias primas, sobre todo el petróleo, se insiste en la formulación de que ya hicieron agujeros por todos lados, se vendió abajo, de tal manera que se llegó al fin del ciclo progresista, no habrá más beneficios para las sociedades en las cuales estos proyectos postneoliberales se impulsaron. Esta es una ilusión neoautoritaria. No solo busca desmovilizar, busca integrar a la sociedad a una época sumamente amenazadora en la historia del capitalismo. Conduce a no valorar los positivos alcances de los estados post-neoliberales. No es que no tengan que discutirse sus límites, por supuesto que tienen que evaluarse estratégica e históricamente, pero solo se vale valorar, cuestionar los límites de los estados post-neoliberales a partir de valorar sus alcances históricos en medio de la grave encrucijada en la cual nos encontramos insertos. Me parece que aquí es muy importante tener cuidado de no caer en el efecto de la desmundialización a la hora de pensar América Latina. La mejor manera de entender América Latina, cómo es que aquí empezó el neoliberalismo, pero también cómo es que aquí empezó el post-neoliberalismo, es ubicar a América Latina en el marco de la mundialización capitalista. Si ensayamos brevemente una perspectiva de este orden, me parece que habría que dar un rodeo imprescindible, pasar por 2 reflexiones previas antes de tratar los desafíos del post-neoliberalismo en América Latina. No hay fin del ciclo progresista. Esta es una ilusión, la historia no existía. La primera mediación tendría que ver con dar cuenta de la especificidad de la crisis global en la que estamos insertos. La segunda mediación tiene que ver con dar cuenta de la especificidad de la tendencia a la victoria, de lo que cabe llamar la renta tecnológica y la conformación de una nueva forma de subordinación centro-periferia, de la cual patéticamente México se ha convertido en prototipo. México es el único país que ha aplicado al pie de la letra durante más de 3 décadas el consenso de Washington, y eso nos ha llevado a un resultado inédito en la historia del capitalismo. Es sumamente importante evaluarlo para, por contraste con México, saber qué está pasando en América Latina. Se puede valorar lo que pasa en América Latina cuando se ve qué está pasando con la especificidad del capitalismo mexicano. Sobre lo primero, a mí me parece que esta crisis en la cual estamos insertos que voy a llamar la crisis epocal. No es una crisis cíclica, también es una crisis cíclica, pero es mucho más que eso, es una era. Si uno mira panorámicamente hacia atrás, puede ver que esta crisis empezó hace varias décadas y va a durar mínimo todo el siglo XXI, quizás el siglo XXII. Lo estoy jugando. Si uno mira hacia atrás, puede uno ver 1990 como un año en el cual empieza lo que puede llamarse la mundialización de la pobreza. La pobreza no era mundial, se volvió mundial. La volvió mundial el neoliberalismo. El Banco Mundial empezó a medir la pobreza, nunca se había hecho antes a nivel global, porque la imposibilidad de acceder incluso a alimentos crudos, o sea, si no se hace alimentos crudos, lo que sigue es que te mueres.
La imposibilidad de acceder incluso a alimentos crudos se convirtió en un problema estratégico para administrar la lucha mundial de clases. La línea de pobreza extrema del Banco Mundial no tiene por sentido solo manipular la administración de la pobreza. Tiene un sentido político estratégico, ubicar dónde hay focos potenciales de posiciones sociales. Cuando el Banco Mundial empieza a medir la pobreza extrema, ahí se puede medir el nacimiento, se puede fichar el nacimiento de la mundialización de la pobreza. En 2003 la ONU hizo un muy importante informe sobre los slums, ciudades miseria, que fue más lejos desde el conocimiento de que la pobreza era mundial, estaba en el sur y en el norte. Si uno va más atrás, el informe del Club de Roma, a principios de los 70, fecha el surgimiento de la crisis ambiental mundializada. Hasta antes del capitalismo se la pasaba devastando la naturaleza porque no le afectaba la acumulación. Pero a partir de este momento empieza lo que Locke llama correctamente la venganza de la tierra. Todos los pronósticos del Club de Roma esencialmente se cumplieron para principios del siglo XXI. Y la cosa es verdad, peor. La devastación que trae consigo no es solo sobre la naturaleza. Y uno debe entender que no hay acuerdo en el sistema de estados para enfrentar la crisis ambiental global y el sobrecalentamiento. La inexistencia de acuerdo significa la presencia de un acuerdo, es decir, va para adelante, patrón petrolero y fosilista sin detenerse en la devastación de la naturaleza y de la sociedad, y están más que identificados los principales puntos de vulnerabilidad estratégica por la ONU. Está clarísimo, miles de millones de heridos y muertos. Si uno combina los efectos de la mundialización de la pobreza con los efectos de la crisis ambiental mundializada, lo que tenemos al fin del siglo XX, principios del siglo XXI, es que el capitalismo mundial le dio un giro a la forma que tuvo en la fase anterior, los 30 gloriosos. Le dijo adiós a lo que se llamó estado de bienestar. Es un comentario inayecto. Estado capitalista no puede ser de bienestar, estado de dominación, estado liberal, estado que interviene para compensar la violencia económico-anónima de la acumulación. Pero el capitalismo de la vuelta de siglo le dijo adiós al estado liberal. Su principal recurso para contener a los cuales se llaman las clases peligrosas lo desactivó, asumió convertirse, Armando Barta dice un capitalismo canalla, yo digo capitalismo cínico, capitalismo económicamente violento. Uno de los principales críticos del Banco Mundial, Thomas Pogge, ha medido la cantidad de muertos por pobreza entre 1990 y 2005. 300 millones de muertos por causas asociadas a la pobreza. 6 veces más que en la Segunda Guerra Mundial. El capitalismo le dijo adiós a la promesa del progreso para todos. Asume que esta forma de acumulación significa la devastación social y hay que administrar la devastación. Ya lo había hecho esto a final del siglo XX, cuando se había recuperado de la crisis de los 70 y las tasas del PIB se empezaron a relanzar. Pese a que la tasa de acumulación se fue relanzando, la tasa salarial siguió descendiendo. Esta configuración del capitalismo, del planetary management, la subordinación tecnocrática autoritaria, se integró ya a fines del siglo pasado, cuando ya había auge en la acumulación de capital. Pero ahora, a partir del segundo quinquenio del siglo XXI, cuando explota la crisis de sobrefinanciamiento, que es una ventana a una nueva crisis de sobreproducción, que no solo es un problema para los bancos, que hayan entrado en crisis de la industria inmobiliaria, muestra que están produciendo mercancías por encima de la capacidad económica social. Es una crisis de sobreproducción la que se asoma allí. Ahora que los ciclos de la acumulación de capital han entrado también en una nueva crisis de sobreproducción, el planetary management se mantiene. Y tan se mantiene que la línea de pobreza extrema que el Banco Mundial estableció en 1990 para explorar las zonas en las cuales no se accedía ni a alimentos crudos, que estaba diseñada para dirigir programas de combate, no contra la pobreza, sino contra los pobres, no llevó a que el Banco Mundial contrarrestara la multiplicación del hambre.
Es una maldita vergüenza que hasta la FAO ha modificado su método de medición del hambre mundial para generar la ilusión cosmética de que se llegó al objetivo del milenio y ha reducido a una mitad la cantidad de pobres, de pobres extremos, o sea, de hambrientos, en referencia a 1990. Cambiaron todo, se decía 1996 o 90. La tasa de referencia era en torno al crecimiento de la población mundial, no de los países menos desarrollados. Hicieron modificaciones en los criterios de medición para generar una ilusión. Además de que no cuentan los pobres que ya se murieron, así que si no tomas en cuenta los que ya se murieron, parece que hay menos pobres, ¿no? Además de que no toman en cuenta los que ya se murieron, el criterio de medición es el consumo de calorías para quien lleva a cabo un trabajo sedentario, nada más que el pequeñito detalle, y los que llevan a cabo, pero que no tienen acceso a alimentos crudos, llevan a cabo trabajos físicos fuertes. No se mide así. Si la FAO misma hubiera mantenido su método original de medición del hambre, lo que saldría no es que el hambre disminuyó, sino que aumentó. Es decir, el capitalismo mundial dijo, va para adelante la nueva forma de funcionamiento de la economía alimentaria gestionada en Somalia, desfinanciamiento estratégico del campo, importación de cereales a las transnacionales de los países metropolitanos, y se especula con el hambre de la gente. Lo que empezó en Somalia se multiplicó. La crisis mundial alimentaria es la multiplicación de las Somalias. México se integró patéticamente a este proceso. Y dice Peña Nieto, el último año del gobierno de Calderón, 11,000 muertos por hambre en México. Estoy citando a Peña. El capitalismo está inserto en una fase sumamente creciente. La crisis epocal del capitalismo es la peor crisis en la historia de la mundialización, es peor que la larga depresión, peor que la gran depresión. Es tiempo de peligro. Número uno. Número dos. En este escenario, México y Colombia representan las peores respuestas del capitalismo latinoamericano. Vengo regresando de Colombia y el balance que tengo es México es peor que Colombia. Si uno lanza una mirada panorámica de lo que ha pasado en México de los 80 para acá, lo voy a decir muy rápidamente, podríamos priorizar tres fases. Del 82 al 88 se integra la fase de acumulación por disposición del salario. Apenas acaba de pasar en Argentina, acá se hace, pero sin dictadura militar. Explota la deuda externa de manera inédita y se paga con disposición salarial. Acababa de pasar en Argentina. Sí, se echan para atrás 4 décadas de desarrollo. Se golpea el salario mínimo como nunca. Entre el 88 y 2006, acumulación por disposición. Y surge lo que llama una nueva forma de subordinación global centro-periferia. Ya no nada más pagas tributo a la metrópoli a través del intercambio desigual. Ya no nada más pagas a través de la tasa de interés. Pagas con la plataforma estratégica de relación. El núcleo del sector 1, petróleo, gas, adiós a lo poco que se hacía para el sector tecnológico, dependencia tecnológica artificial de largo plazo. Pemex es la única industria petrolera del mundo que ridículamente tiene 6 refinerías. Es la única. Es una dependencia tecnológica absolutamente artificial. Exportamos petróleo barato para importar gasolina super cara. En el norte hay gente que cruza la frontera para comprar gasolina en Estados Unidos. El núcleo del sector 2, alimentos, tiene una crisis histórica. El país come del maíz. Según un prototipo de la dependencia alimentaria, más o menos el promedio es 46% de dependencia alimentaria, y calcula el Departamento de Agricultura de Estados Unidos para 2030 80%. México se volvió prototipo de la dependencia alimentaria, una dependencia absolutamente artificial. Y el núcleo del sector 3 nada más significa dependencia financiera. Pesa por una enorme dependencia financiera. Además significa un golpazo a la educación. Claramente es un despilfarro del bono demográfico. Adiós a la juventud. Fundamentalmente fue fuerza de trabajo barata. México tiene la jornada laboral más larga que los países de la OCDE, 9 horas y media por día.
Estamos por detrás de lo que fue el siglo XIX, final del siglo XIX. Y los precios salarios de la UNI. Los núcleos de los sectores que están intervenidos se conforman una forma de subordinación de largo plazo. Se entrega a la plataforma estratégica de la nación. Nueva forma de subordinación global. Es la derrota de las formas defensivas que aplicó el capitalismo periférico durante el siglo XX. México se volvió prototipo de esa derrota. El Tratado de Libre Comercio fue la punta de lanza para eso. Y desde el 2006 en adelante, algo que empezó antes pero que aquí se consolida, emerge. Lo que cabe llamar capitalismo necropolítico. No es igual que capitalismo narcopolítico, porque el capitalismo narcopolítico empezó cumpliendo doble de funciones de Estado social. Invertía en carreteras, en iglesias, en escuelas. El Chapo Guzmán llenaba estadios para repartir juguetes. Eso nunca lo hizo el Estado mexicano. El capitalismo necropolítico lo que hace es política de muerte como fundamento de nuevas formas decadentes de acumulación. No solo mercado negro de drogas, trata de blancas, tributo por circulación de personas, tributo por circulación de mercancías, tributo por casa habitación, que generan formas inéditas de acumulación por desposesión. Son tres pisos. Acumulación por desposesión es una forma irregular, no clásica de funcionamiento de la acumulación. Es el capitalismo violando sus propias leyes. Es no se paga el salario conforme corresponde a la ley de valor, desposesión salarial. Es no se respeta al Estado nacionalista, se arrebata la plataforma estratégica económica de la nación. Es se viola las leyes y crece la economía criminal. Calcula Buscalia. En México, mínimo 40% del PIB tiene alguna relación con la economía criminal. Es tanto dinero que no se puede evaluar en la economía ilegal. Aquí invertir en negocios legales. Esta configuración del capitalismo necropolítico empezó en Colombia, pero aquí llegó más lejos. En Colombia existen territorios autónomos, es como si dijéramos, ellos están después del triunfo de los acuerdos de Andrés. Desde 1991 los indígenas tienen territorios autónomos y unos años después de los indígenas, los negros. Por eso digo que estamos peor. Además de que todos los colombianos dicen, las peores formas de violencia decadente se fueron para allá. Es como dice Guillermo, en América Latina muchos protestan, les preguntan, ¿y cómo permiten que esto pase en México? Las cosas se hacen en México allá. Dice Guillermo, un muerto le cuesta mucho al Estado. Bueno, aquí no es uno, el país está lleno de cosas. El capitalismo necropolítico es el resultado de la tendencia a la victoria, de la renta tecnológica, del tributo que hay que rendir a la metrópoli. Se conformaron tres formas de acumulación por disposición, una sobre la otra. Bienvenidos al siglo XXI. Esto es neoliberalismo. No es neoliberalismo, es antiliberalismo. No se trata de libre juego de las fuerzas del mercado. Este término no permite entender. Esto niega todas las libertades sociales. Es capitalismo autoritario, extremadamente violento. El siglo XXI es un capitalismo extremadamente violento en términos económicos y políticos. México representa claramente eso. Lo que están intentando es extender esto a América Latina. Y por eso nos hablan de fin del ciclo progresista. Es una ilusión neoliberal. Quieren que creamos la historia es destino para que México sea el prototipo de lo que debe ser América Latina. Ahora que vino de visita a México, Jorge Weinstein me decía que estuvo en una conferencia en Costa Rica con alguien del Departamento de Estado de Estados Unidos y que decía el paradigma a seguir en América Latina es México. ¿Cómo no? ¿Cómo no? En este contexto hay que evaluar lo que significan los estados post-neoliberales. Post-neoliberalismo es un término interesantemente ambiguo. No dice ya llegamos a nada. Lo que muestra es un desafío. Esto viene después del neoliberalismo. ¿Qué vendrá hasta por verse? Y si uno es preciso, creo que este término de Mirza Lev tendría que ser luego más afinado. Y tendríamos que hablar de estados específicamente post-neoliberales, Venezuela, Ecuador, Bolivia, estados de post-neoliberalismo limitado, circunscrito, Argentina, Brasil, y estados de post-neoliberalismo ambiguo, Nicaragua, Salvador muy chiquito. Pero los más importantes son los que están a la cabeza, donde no solo hay todo contrahegemónico,
porque posneoliberalismo significa proyecto Estado contrahegemónico en su frontera, sino además hay ciertos elementos anticapitalistas reales, reconocibles ante todo en Venezuela con Chávez. Chávez era un militar muy raro, comentaba la autogestión y en Bolivia. Si uno valora los alcances de los estados postliberales, entonces uno puede entender qué están resistiendo. No bastaría decir, cayó el precio de las materias primas y adiós. Habría que evaluar qué han hecho para evaluar cómo han resistido. Si lanzamos una mirada panorámica solo a una dimensión, solo a una, la que tiene que ver con la crisis mundial alimentaria, se puede empezar a percibir de qué hablamos. Ecuador se negó a firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Resultado, en el 2009 la dependencia de la importación de arroz no llegó a ser ni de un punto porcentual, 0.15%, la de papa fue de 1.3%, la de frijol 12%, solo la de maíz duro alcanzó el 38%, baja dependencia alimentaria, esencialmente soberanía alimentaria. 2. Vinculación entre el trabajo campesino y la soberanía alimentaria nacional. 51% de la producción de alimentos de Ecuador se hace con base en trabajo campesino. Revaluación del trabajo campesino. 3. Política de desmercantilización. Nada de que esto es neoliberalismo. El bono de desarrollo humano es política de desmercantilización. En el siglo XXI todos debemos tener derecho a comer. No debe depender de que la fuerza de trabajo se venda como mercancía, si se tiene o no derecho a comer. No se entienden las potencialidades económicas de nuestra era cuando se cree que la educación debe ser gratuita, pero no los alimentos al menos básicos. El bono de desarrollo humano busca garantizar, no tiene sentido, comes. Es lo que germinalmente, aunque de manera limitada, está en México, con lo que se llama esto de pensión para adultos mayores, que está sobre el gobierno de México. Es una forma muy germinal de eso. Y solo es para adultos. En Argentina está la asignación universal para hijos, va desde los 2 a los 18 años. Pero en Bolivia, la respuesta ante la crisis mundial alimentaria es mejor. En el 2008, con la respuesta a la crisis mundial alimentaria, se integra $600 millones para conformar el Fondo para la Reconstrucción, Seguridad Alimentaria y Apoyo Productivo. Se busca proteger a las naciones, no hablar de desabastecimiento alimentario. 2. Se ponen límites a las cuotas de exportación de alimentos. Nada de que se exporten alimentos sin que primero se cubra la reproducción de la nación. 3. Se integra un programa de nacionalización de tierras que tiene por objetivo poner 50% de las tierras de cultivo bajo propiedad colectiva, ya no solo de los campesinos, de los indígenas. 4. La nueva constitución de Bolivia tiene la ley de la revolución productiva comunitaria agropecuaria aprobada en 2011, vincula el proyecto de la soberanía alimentaria nacional con el ejercicio de la autogestión de las comunidades indígenas. La Constitución propone que los consejos indígenas tienen derecho a intervenir en el diseño de la soberanía alimentaria nacional. Se conecta la autogestión local indígena con la soberanía nacional. No solo es el paso adelante después de los acuerdos de San Andrés, sino son 3 pasos adelante. Bolivia representa una alternativa en la conexión entre autogestión y soberanía. En Sudamérica, el país que mejores lecciones da para esta conexión es Bolivia. Lo que Che vio para Bolivia, la conexión entre antiimperialismo, antirracismo y anticapitalismo, quizás sea completamente verdad en el siglo XXI. Sí hay que discutir los límites de Ecuador, de Bolivia y de Venezuela después de valorar sus límites. Sí cabe cuestionar la entrada de transgénicos en Bolivia, pero después de valorar sus límites, también tiene política de desmercantilización. La renta dignidad es para eso. Me parece que lo que no corresponde hacer desde la izquierda es tratar a los estados post-neoliberales, que además de contrahegemónicos, sí tienen ciertos elementos anticapitalistas, de arriba hacia abajo.
se vale pensar en ir hacia adelante siempre cuando se valore lo que se está haciendo bien. Los países pobres no pueden defenderse sin hacer uso de la renta natural. Si te subes a un ring a pelear contra un gigante como Estados Unidos, tu único recurso es la renta natural. No se le puede acusar a Bolivia de hacer uso de sus recursos naturales. Solo así se puede defender. Hay que darle a la gente vivienda, alimentación, educación. Claro, la renta natural debe ser punto de partida, no punto de llegada de un proyecto de desarrollo estratégico. Se puede discutir hasta dónde lo va logrando, hasta dónde no, pero estos estados sí ofrecen alternativas políticas y económicas en el tiempo de un capitalismo extremadamente amenazante. La ilusión del fin del ciclo progresista es una ilusión inautoritaria, nos quieren cambiar. Tenemos que construir alternativas que para construirlas debemos conocer. El tiempo de peligro puede ser convertido en un tiempo de oportunidad. Gracias. Bueno, pues yo creo que la discusión va a estar muy buena porque efectivamente la división está en que sí ofrecen alternativas, o sea, hay alternativas, y hay quienes señalan, los propios panelistas, que no fue suficiente lo que se está haciendo. Le damos la palabra a Ángel Guerra para ver qué dudas nos amplía más o qué certezas en esta dicotomía de que si hay involución o siguen estos países defendiendo su independencia y soberanía, porque más del siglo XXI, o sea, realmente la expectativa que nosotros estamos viendo es que en pleno siglo XXI los países están defendiendo su independencia y soberanía en esos tres espacios que se está hablando de este periodo neoliberal. Adelante, maestro Ángel Guerra. Buenas noches, agradezco mucho a nuestros invitados, Arturo Viviani, Luis Arismendi, Darío Salinas. Creo que es muy importante haber tenido 3 economistas tan autorizados como ellos en el panel para discutir un asunto de tanta trascendencia como este. Por supuesto no lo vamos a votar aquí y menos lo voy a votar yo, porque voy a ser muy breve. Pero el hecho es que desde la derecha se comenzó a anunciar el fin del ciclo progresista hace ya alrededor de 2 o 3 años. Como ha dicho Emil Sader, decían el gobierno de Evo es una continuidad de Barcel y el gobierno de Kirchner es una continuidad de Menem y el gobierno de Correa es una continuidad de los gobiernos neoliberales anteriores y el de Chávez, etc. Eso decía la ultraizquierda, que por cierto ustedes en Argentina tienen bastante, muy activa, y además de eso no le reconoce nada a ese gobierno tan digno, ese gobierno que realmente ha colocado a Argentina en el mapa de la política internacional como una política soberana, extraordinaria. Pero para entender todo esto hay que remontarse a Bolívar, a San Martín, a Artigas, a Martí, que vieron muy claro que si América Latina no se unía, no había salvación, que era el único modo de lograr el equilibrio del mundo, decía Bolívar y repitió Martí. Nuestra América es el programa político más avanzado del siglo XIX, el ensayo. No hay nada más avanzado que eso. Además, es el primer autor latinoamericano que hace una propuesta radicalmente antiimperialista. Si no, la Revolución Cubana no se explicaría, o sea, habría que partir de que es algún tipo de fenómeno accidental, porque pues, hay que buscar las causas, porque un Martí, detrás de Martí hay un padre Félix Varela en 1825 que es antiesclavista, independentista y está además en contra del escolasticismo.
la guerra de independencia de Cuba fue la guerra más cruenta de toda América Latina. España concentró más tropas en Cuba que en toda América Latina. Por eso Fidel dijo, Cuba fue el Vietnam del siglo XIX. Desapareció más de la mitad de nuestra población. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque si Cuba no hubiese resistido los cantos de sirena neoliberales después del derrumbe de la Unión Soviética, cuando iba Gaviria, Fidel, relaja, liberaliza, y Felipe González, y mandaba a sus economistas para allá, nosotros, Fidel nunca hizo caso de ninguno de esos consejos. Y hoy no se hace caso de ninguno de esos consejos, como dice Raúl. No vamos a adoptar políticas de ajuste. No vamos a adoptar medidas que hagan sacrificar a nuestro pueblo. Incluso no podemos aplicar en la ética cubana medidas que se han aplicado en países que tienen muy buenas relaciones con Cuba. No podemos aplicar el dogma vietnamita en Cuba, porque el pueblo cubano además no lo permite. Ni podemos aplicar políticas como la China, pese a que tenemos excelentes relaciones con China y excelentes relaciones con Vietnam. Pero hay todo un sustrato ético que aporta a Latinoamérica al marxismo, de humanismo extraordinario, que está en todos nuestros padres fundadores. Y ese humanismo nos ilumina hacia un socialismo superior, sin desconocer el valor de todas las experiencias anteriores, incluyendo las más censuradas que pueda haber. En fin de cuentas, el socialismo en el mundo es muy joven, es un quinceañero. Si lo compara uno con miles de años de historia humana, ¿qué experiencia política tiene el socialismo? Pero además, Fidel se propuso el socialismo cuando llegó al poder en Cuba. No, señores y señoras, no se lo propuso. Porque Fidel es una tremenda combinación de soñador o de ensoñación de una persona y realismo político. Y proponerse el socialismo en aquella condición era realmente una locura. Lo que pasa es que Estados Unidos adoptó políticas de tal naturaleza que permitieron que un dirigente con una formación marxista-leninista como la que tenía Fidel, extraordinaria, conocedor de la historia cubana y latinoamericana, que se había venido a Martín hasta el tuétano, hiciera que aquella revolución ya en el año 61, 2 años después del triunfo, se estuviera declarando socialista. Nosotros fuimos a combatir en abril del 61, y digo nosotros porque yo estaba en la trinchera. Fuimos con el fusil en la mano a defender el socialismo. Pero Fidel no preveía eso. Fue toda una circunstancia internacional y la suerte que había un Khrushchev en la Unión Soviética que se decidió a darnos todo el apoyo. Porque si llega a ser unos años antes, Cuba no hubiera tenido ese apoyo. Y hubiéramos muerto como los comuneros de París. Entonces, la posibilidad de avanzar o no avanzar depende de muchas cosas. Yo no digo que la política es el arte de lo posible, no, eso no suscribo esa tesis, al contrario, la política revolucionaria es el arte de lo imposible. Pero el realismo es un ingrediente fundamental del revolucionario, de la estrategia y el táctico revolucionario. Y lo que se ha hecho en América Latina en esta década, o sea, desde 1999 que asume Hugo Chávez, hasta hoy, en materia de esto que yo decía, que era el sueño de Bolívar, de Martí, de los libertadores, de unidad e integración, no había ALBA. Hoy el ALBA tiene 10 miembros, entre ellos 4 estados insulares del Caribe, que tienen 100 y pico mil habitantes, pero todos tienen un voto en Naciones Unidas y tienen tremenda influencia en el Caribe. Nadie calcula la geopolítica de la importancia que tiene eso y que tiene Petrocaribe. ¿Por qué Obama fue a liquidar Petrocaribe antes de ir a la Cumbre de las Américas?
crisis de hegemonía que dice la ley, ¿es cierto o no? Que la primera ministra de Jamaica le dice en su cara que le agradecemos a Venezuela y al comandante Chávez por la visión y la solidaridad, porque si Chávez no hubiera hecho eso, todos esos estados hubieran quebrado. Y no digo yo esos estados, ustedes se imaginan que hubiera sido de Cuba, cuando no teníamos a dónde ir a buscar el petróleo. Pero nació la CELAC, nació UNASUR, y UNASUR y la CELAC están resolviendo problemas que no se podían resolver aquí, porque la OEA siempre ha resuelto las cosas a gusto de Estados Unidos. Y el intento de golpe contra él se paró en una cumbre de UNASUR, con Bachelet de presidenta pro tempore de UNASUR, y votaron a favor los gobiernos de derecha y de izquierda porque se fuera a desmantelar el golpe. ¿Y saben quién encabezaba la misión que fue a desmantelar el golpe? Bernardo Álvarez, un cuadro de toda la confianza de Hugo Chávez. Igual que el rechazo a la agresión uribista yanqui a Ecuador. Eso se había rechazado en el grupo de Río, que era el precedente más inmediato de la CELAC. Porque además la unidad y la integración es con estados con pensamientos políticos distintos. O sea, Peña Nieto es parte de la CELAC. Sí, porque es el Estado mexicano. Y queramos o no, Peña Nieto es jefe del Estado mexicano en este momento. O sea, cuando haya la reunión de la CELAC, va a Peña Nieto. Y cuando venga Raúl Castro aquí dentro de unos meses, no se sorprendan, dicen, eso forma parte de toda esta nueva situación en la que la unidad e integración hace que tenga que existir un diálogo necesariamente entre los gobiernos de derecha y los de izquierda, y que los gobiernos pueda haber más lejanos entre sí en sus postulados ideológicos que el de México que el de Cuba, que los gobiernos puede haber con un enfoque más diferente de todo en este mundo, de esos dos gobiernos. Entonces se ha avanzado extraordinariamente, se paró el golpe en Ecuador con otra acción de la UNASUR. Bueno, y por supuesto siempre también la acción interna de las fuerzas populares, tanto en Bolivia como en Ecuador. Ahora el conflicto fronterizo entre Colombia y Venezuela, que es de una gravedad enorme, porque lo que quiere la ultraderecha gringa y lo que quiere Uribe y lo que quiere un sector del ejército colombiano es que estalle la guerra entre Venezuela y Colombia, que es un sueño escuálido, estúpido, porque esa guerra no va a ser nunca Colombo-Venezuela, esa va a ser una guerra continental. Venezuela tiene sus aliados y sus aliados tienen que responderle cuando eso ocurra. Si llega a ocurrir, yo espero que no ocurra. Yo espero que se logre desmantelar la guerra en Colombia, que se ha avanzado como nunca antes, y se ha avanzado por este campo de biomedicamentos. Si no, no se hubiera podido lograr lo que se ha logrado. Ustedes saben, se han puesto a pensar lo que significa que sea en Cuba donde se negocia la paz en Colombia, no es en la OEA. La OEA ni sabe de esto, ni va, ni tiene participación. La OEA intentó condenar a Venezuela en el diferendo con Colombia y la nueva realidad latinoamericana echó atrás el voto. Entonces, estos planteamientos de fin de ciclo, estoy de acuerdo con Luis, es un planteamiento que parte de un criterio autoritario, de un criterio determinista. La historia no se divide en ciclos. ¿Se ha visto eso? Eso niega por completo el desarrollo de espiral. Hay flujos, hay reflujos. Es verdad que los gobiernos tienen todos los problemas que han planteado los gobiernos. Y qué bueno que lo han planteado.
Y qué bueno que se tengan en cuenta. Es verdad que hay que plantearse todos estos problemas, pero muchos de esos problemas son heredados del neoliberalismo, porque la desindustrialización en Argentina no empezó con Néstor y Cristina. La desindustrialización empezó con las políticas neoliberales desde las dictaduras militares. Siguieron con Menem, siguieron con Alfonsín y con los otros. Y eso mismo es lo que ocurrió a Brasil, y eso mismo lo ha ocurrido en los otros países. Todos tienen problemas de desindustrialización, de reprimarización, en gran medida agudizados, porque vienen de años de políticas neoliberales y de que en América Latina se aplicaron como en ninguna otra parte. Y por eso, tal vez, además de otras razones de carácter político, subjetivo, nuestra historia es el único continente que se hizo independiente junto a las ideas de la Ilustración y la Revolución Francesa. Ningún otro continente en el tercer mundo se hizo independiente en esa época. Bueno, una independencia, claro, relativa, muy dependiente. Todavía inclusive los que somos más independientes, los países que hemos logrado ser más independientes, tenemos cierto grado de dependencia. Pero la voluntad de los hombres de luchar es decisiva, y eso es lo que uno ve, y es porque estos procesos vienen de abajo. Hugo Chávez es un hijo del Caracazo, Correa es un hijo de las luchas indígenas, populares, de clase media. Kirchner y Cristina, que vienen del peronismo, y que además no eran de los más radicales del peronismo, pero tampoco de la derecha, los hizo lo que son. Ese movimiento de masa argentino, ese movimiento de asamblea, lo que ha hecho ese gobierno argentino por los derechos humanos y por ajustar cuentas con los crímenes de la dictadura, eso no lo ha hecho ningún otro gobierno en América Latina, exceptuando a Cuba. Ningún otro ha ajustado cuentas, ha aplicado la ley a sus torturadores, a sus guerrilleros. Todos, la mayor parte de los demás países tienen un déficit enorme en eso, por no hablar de México. Aquí no hay un solo criminal de guerra que haya sido juzgado, y mucho menos condenado. Y en la mayor parte de los países es así. Entonces, es mucho lo que se ha avanzado. Y, claro, habrá que plantearse estos problemas, como decía Darío. En muchos casos habrá que radicalizar, en otros habrá que aflojar, porque esto es así, diría pues. Nosotros en Cuba acabamos con el sector privado, excepto los pequeños agricultores, y ahora ha habido que crear un sector privado. Y eso cuando se hizo, y eso no fue más que toda una medida defensiva frente a Estados Unidos, porque en realidad los propietarios privados, grandes, pequeños, de cualquier tamaño, se convertían en base social y política del imperialismo. Y en un momento de agudización enorme de la lucha de clase nacional e internacional ocurre esto. Y en Cuba se nacionalizó hasta el changarro más insignificante, donde se vendía limonada con croquetas. Acabar pronto. Lo único que quedó fue los pequeños agricultores y los dueños del transporte privado, camiones del transporte privado, que todavía andan ahí. Camiones gringos con 75.000 adaptaciones hechas con piezas rusas, rumanas, de todos los países. Ahí siguen caminando. Y es extraordinario realmente, es de admirar lo que se ha logrado, y se ha logrado por el espíritu de combate de los pueblos de América Latina. Yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Iriani, y han dicho los compañeros, los pueblos no van a permitir que esto vaya a cerrar. Los pueblos no van a permitir
permitir el regreso al neoliberalismo. Eso ni hablar. Uno va a Venezuela y si se mete a hablar con la gente se da cuenta que eso no es posible. No es posible. La gente no quiere regresar al pasado. Y lo mismo ocurre en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en los demás países. Y en México, es verdad que aquí realmente se ha llegado a unos extremos. Bueno, solamente esta guerra loca, absurda, que claro, es una política de seguridad nacional de Estados Unidos, acabar, sembrar el terror y el pánico de masas para que no haya protesta. Y para aplicar todas estas medidas, imagínense ustedes ahora quitarle los medicamentos genéricos. El TPP es de quitar los medicamentos genéricos. Y por cierto, no sé si ustedes vieron en Europa, si están activos en esto. Ayer había 400.000 personas a cualquier manifestándose en Berlín. Aquí yo no he visto a nadie reunirse. Y lo que viene es de arranque al pescuezo. Realmente es el hambre, la miseria, la desolación, la incuria, la desatención médica con lo mala que es ya, es lo que implica todos estos tratados. Yo realmente estoy optimista, porque además en México se lucha como en ningún otro país de América Latina posiblemente. Aquí hay una cantidad de lucha que lo único que hace falta es que se articulen y se unan. El día que hagan eso, en México hay un gran cambio social y político. No importa que tenga un vecino como el que tiene, no importa que la geopolítica esté en contra. Ese cambio va a ocurrir de seguro, no es que para la menor duda. Y en América Latina no va a haber retroceso. De eso estoy totalmente convencido. Podrá haber eventuales reveses, porque eso es parte de la lucha, pero no nos van a derrotar. Es todo lo que tenía que decir.